proyectos, en tus manos están todos los sueños, Señor Dios, y anhelos, Padre Santo. Pero en esta hora, Señor Dios, vamos a ir a la reflexión de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú guiando, Señor Dios, mi vida, Señor, mi mente, mi corazón, Señor Dios, para hablar, para exponer tu palabra, Señor Dios. Que seas tú, Padre eterno, tu Espíritu Santo, hablando al corazón y hablando, tocando, Señor, la voluntad, Señor, de cada uno de nosotros, Señor Dios. Y que tu palabra, Señor, produzca, Señor, un cambio, produzca vida, Señor Dios, a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a levantarnos, ayúdanos, Señor Dios, a clamar a ti, ayúdanos, Señor Dios, a buscarte, mientras puede ser hallado, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Habíamos estado hablando, a excepción de los dos servicios anteriores, sobre la cronología de los reyes de Israel y de Judá. Hoy cerramos un ciclo que no vimos ni la mitad, pero vamos a cerrar un ciclo porque viene un cambio, ¿verdad? En donde por las mañanas estaremos entrando ya a un tema de escuela dominical. Estaremos compartiendo con ustedes por la mañana. Y en la tarde, pues ya Dios dirá, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Entonces viene un cambio. Niños, vengan a su clase, bueno, niños grandecitos, primarios, vengan a su clase de escuela dominical. Adultos, ¿verdad? Y jóvenes y adolescentes, vénganse ya y corran la voz. Empezamos ciclo de escuela dominical. Y hoy vamos a cerrar con algo interesante en la palabra del Señor. Y vamos al segundo libro de los Reyes, por favor. Y es una historia tremenda. Capítulo 18. Si en lo que usted lo busca, le comento, los reyes pudieran parecer un tanto como cíclicos, como repetitivos, en el sentido de que hubo reyes buenos y hubo reyes malos, reyes que hacían lo correcto, reyes que hacían lo incorrecto. Pero si algo hemos visto durante estos tiempos es que lo que yo hago en mi tiempo de vida trasciende a futuras generaciones, así como ha trascendido sobre mí y ha tenido efectos sobre ustedes y sobre mí, lo que nuestros padres, lo que nuestros abuelos, bisabuelos hicieron, ¿verdad? Y va a tener repercusión, las decisiones y los escogimientos que hoy tengamos van a repercutir sobre sus hijos, sobre sus nietos, y aún si no tuviésemos hijos, sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces es importante nuestro caminar con Dios, es importante nuestro ejemplo, es importante las decisiones que tomemos. Y hoy vamos a ver el reinado del rey Ezequías, ¿verdad? El reinado del rey Ezequías en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Y voy a leerles a partir del 1, y de ahí brincamos a 3. Dice, ¿lo tenemos? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Sí? Dice el 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó, me gustan, perdón, les leí en la versión que traigo aquí en mi tableta, ¿verdad? Pero él, dice el 3, hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó la idolatría. Fíjense qué cosas. Yo pensaba en esto, dice, quitó la serpiente que había hecho Moisés. Y hay una historia interesante en el desierto, cuando serpientes están mordiendo al pueblo de Israel.
Dios dice, levanta que una serpiente y los que miren a él van a ser sanos. Y Dios hizo un milagro, pero ellos hasta de un milagro hicieron idolatría, porque la idolatría estaba en su corazón, ¿verdad? Y pasando todos estos años viene este rey y la destroza, ¿verdad? Y él fue un rey hasta cierto punto bueno, que caminó con Dios. Dice el versículo 5 que en Dios esperaba, que no esperaba en ningún otro Dios, ¿verdad? A veces nosotros podemos estar esperanzados a la criatura, esperanzados a lo mejor a un familiar, esperanzados en cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? No sé, en alguien que nos pudiera ayudar, pero nuestra esperanza debe estar puesta, ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? Este rey siguió a Dios, no se apartó, siguió los mandamientos del Señor. Aquí en esta casa, hermanos, servicio, ya se podía parecer costumbre, leemos Éxodo 20 o Deuteronomio 5, ¿verdad? Según sea el caso, y leemos parte de lo que es la ley de Dios, y podemos sonar como si fuera una forma, como si fuéramos un disco, ¿verdad? No, pues creo que el pastor o la pastora no se saben otro pasaje, ¿verdad? Que el Éxodo 20, ¿no? Pero ¿qué cree? Esa parte tiene tanto poder. La ley nos muestra qué es el pecado, ¿verdad? Bendito Dios por Jesucristo que nos salva de ese pecado, ¿verdad? Pero cuando leemos esa ley, recordamos que tenemos un Dios santo, recordamos que tenemos que hacer lo correcto delante del Señor, recordamos lo que Él nos pide que no hagamos, que son poquitas cosas, ¿verdad? Y que el Señor nos pone límites porque nos ama, ¿sí? Dios nos pone límites porque nos ama, y esa es una lección tremenda, y no voy a ir a los límites, pero Ezequiel lo sabía. Él sabía esto de los límites de Dios, porque dice el versículo 6 que se llegó a Jehová, quiere decir que no se apartó y que guardó los mandamientos que Dios le dio, ¿verdad? En el mundo dicen las leyes son para que se rompan. Tú rompe los reglamentos, ¿verdad? Cuando estuvimos en la escuela bíblica, lo primero que te dan, uno piensa que va a llegar y va a estudiar mucho la Biblia y que vamos a estar apartados y santo es el Señor. Bueno, sí estamos apartados, pero lo primero que te dan las 2 semanas son lecturas de reglamentos. Y uno dice, ¿qué? O sea, y reglamentos hasta parecieran cosas tan absurdas, pero que ahora los veo, digo, no son absurdas, y qué importantes son, como tal día lavan las mujeres y no suben los hombres, y tal día lavan los hombres y no suben las mujeres, y su hora libre nada más es de tal hora a tal hora, y si llegas tarde el sábado, ¿verdad? Ya no entras, y tienes disciplinas, y tienes, bueno, antes era así, no sé, ¿verdad? Si bajas tarde a los devocionales y no te levantas, estás disciplinado, ¿verdad? Y ni modo, a limpiar bodegas o a limpiar cosas, ¿no? Y reglamentos y reglamentos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Es el amor de Dios. Y cuando tú no respetas algún reglamento, el diablo entra y el pecado entra aún en esos lugares. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios nos da su ley aquí en su palabra, es para guardarnos de pecar contra Él. Es para guardarnos, e incluso para guardar nuestra vida, literalmente. A veces los jóvenes se fastidian, ¿verdad? De que la mamá les diga, y no llegas tarde, y a tal hora estás en casa, y no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, y esos amigos no me gustan. ¿Por qué lo hacen, mamás? ¿Porque aman a qué? A sus hijos. Y los quieren proteger, o los jóvenes dicen, es que mi mamá me odia. No te odia. Te ama, te está cuidando. Yo sé que los adultos entendemos, ¿verdad? Esta parte.
Bueno, Ezequías lo sabía, y más en una posición de reinado. Era importante que un rey guardara los mandamientos de Dios. Pero vimos que muchos otros reyes parece que les dijeron: haz todo lo contrario a la ley de Dios, ¿verdad? Adora otros ídolos, ve tras dioses extraños, desvía al pueblo. Y parecía que decían y hacían otra cosa. Pero él no, él hizo lo correcto. Y ¿sabe qué? Guardar la ley de Dios nos va a dar la victoria, nos va a ayudar, porque usted y yo, y hoy le recuerdo, porque no es algo nuevo, que esté parada aquí para contarle algo nuevo, pero le recuerdo que estamos en una guerra real, estamos en una guerra contra el enemigo, hermanos, y no porque vayamos muy bien, y no porque Dios hasta aquí nos haya sostenido y nos haya guardado, quiere decir que esa guerra no existe. Estamos en medio de una guerra y el enemigo va a venir en cualquier momento, o quizá está viniendo en cualquier momento, como sucedió en el reinado de este rey. Vino un rey, se levantó contra él un rey, y no quería decir que Dios no estuviera con él, porque si usted lee en el versículo 7, dice: y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba, ¿verdad? Y Jehová fue, ¿con quién? Con Ezequías. Dios estaba con él. Y podemos pensar, si Dios está conmigo, ¿verdad? Pues dice la palabra que ¿quién contra mí? Entonces no voy a tener problemas, no voy a tener guerra, No, si Dios está contigo y no te van a poder, ¿qué? Vencer. Pero el enemigo va a venir, ¿sí? Entonces, vino el enemigo, y este enemigo era el rey de Asiria, ¿sí? El rey de Asiria. Este rey subió, dice el versículo 13, ¿verdad? Y no vamos a leer todo. Y Ezequías le dice: pues ten oro, ten plata, ¿verdad? No quiero tener problemas. Pero aún así este rey estaba determinado a hacer el mal. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que este rey se puso no tanto contra Ezequías, sino se puso contra el mismo Dios. Se puso contra el mismo Dios. Y le dice a este rey de Asiria, Ezequías: ¿en quién confías, verdad? Y lo vamos a leer más adelante. ¿En Dios? ¿Confías en alguien que te pueda ayudar? Mira, yo soy más poderoso que nadie. ¿Y cuántas veces, hermano, a su vida y a mi vida viene el enemigo a poner en duda nuestra confianza en Dios? En cualquier situación, puede ser una enfermedad, puede ser en la economía, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier cosa. Y nos puede venir a preguntar el enemigo: ¿y tú en quién estás confiando? ¿Tú crees que alguien te va a ayudar? ¿Tú crees que alguien te va a salvar? Y cuando ese rey escuchó que venía un enemigo, nos cuenta el capítulo 19, porque esto sigue, voy a tratar de ir rápido. Dice que Ezequías oyó las palabras de ese rey, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en el templo de Dios. Se cubrió de saco. Y en el 19:1 dice: ¿y en dónde entró? En la casa de Dios. Cuando usted y yo tenemos problemas, mi hermano, cuando nos dicen que algo no tiene solución, cuando nos dicen que nos dan una mala noticia, cuando se tambalea nuestra estabilidad, ya sea emocional, ya sea física, ya sea lo que pueda ser, hermanos, ¿a dónde vamos usted y yo? ¿Con quién corremos? ¿Con la comadre? ¿Con el amigo? ¿Con su esposo? ¿Con su esposa? ¿Con su mamá? ¿Si lo tiene? ¿Con su papá? ¿A dónde corremos? ¿O a dónde tenemos? ¿Seguro que corremos a Dios? Si es a Dios, qué bueno. Este rey, fíjese,
se rasgó sus vestiduras en señal de dolor y entró en la casa de Jehová. Yo le felicito. Saludos a los que me están viendo por videos, ¿verdad? Pero a los que están aquí, hermanos, en la casa de Dios, yo les felicito en verdad, porque están en el lugar correcto. Cuando tenemos problemas, aquí hay un lugar. El enemigo vino con la pandemia y cerramos un tiempo, ¿verdad? Y aprendimos entonces y fuimos probados para ver quién seguía adelante y para ver dónde estaba nuestra fe. Pero hoy con nuestras medidas y todavía pues, no confiándonos, ¿verdad? Pero podemos estar aquí. Podemos estar aquí. Y no se preocupe, quizá cruzó esa puerta y venía cargado. Quizá venía enojado. Quizá venía cansado. Hermanas, a veces los afanes, a veces el cansancio, no me dejarán mentir, a veces se siente se siente en el cuerpo. Y hombres también que trabajan se cansan, pues no son de acero. ¿Y a dónde corre? ¿Verdad? Sería muy fácil decir, no, mejor me quedo en la camita un rato más, ¿verdad? Descansando y no voy a la iglesia. Pues que vayan los pastores es porque tienen que ir, ¿verdad? Que vaya el diácono, que vaya el ujier, que vaya el de la alabanza, ¿verdad? Pues ya que, ¿verdad? No, hermano. ¿Nosotros a dónde debemos de correr? A la casa de Dios. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer un poquito. Dice el versículo 3. Bueno, el 2 dice que Ezequías envió al mayordomo, ¿a quién? A Isaías el profeta, que era el siervo de Dios. Y le dice en el versículo 3, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos han venido hasta la rotura y la que pare no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, al cual el rey de los asirios su señor ha enviado para injuriar al Dios vivo y a vituperar con palabras, las cuales tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por las reliquias que aún se hallan. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor, y volverá hacia su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. El enemigo había venido a decir, ¿tú en quién confías? ¿Sabes? Yo soy tan poderoso, nadie los va a salvar de mi mano. Y se lo vuelven a ver a decir más adelante, lo vamos a leer. Ningún Dios ha podido librar a ningún pueblo de mis manos, y yo me enseñoreo de quien sea. No tienen escapatoria, ¿verdad? Pero Ezequías, y es algo que quiero recalcar esta tarde, sabía dónde correr. Y no nada más sabía dónde correr, sabía también orar. Sabía también orar. Y es algo que debemos tener presente, usted y yo. Y Dios escuchó. Hermanos, cuando alguien se mete con nuestro Dios, Dios se encarga de ponerlo en su lugar. Es así de simple, ¿verdad? Y dice el 10, así vas a decir a Ezequías, no te... le dice el rey, fíjese lo que le dice el enemigo. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas. ¿Y has tú de escapar? Libraron a los dioses de las gentes que mis padres destruyeron, ¿verdad?
¿Dónde están estos reyes? ¿Dónde están aquellos otros reyes? Ninguno se va a escapar. Y esas palabras, hermanos, provocaron temor. ¿Alguna vez ha tenido temor? ¿Alguna vez ha tenido miedo? Miedo de enfermar, miedo de morir, miedo de que su familia se desintegre, miedo de que su matrimonio se acabe, miedo de que sus hijos, no sé, los maten, se mueran, hagan lo incorrecto, miedo a causa de una voz del enemigo. ¿Ha escuchado usted esa voz? Yo sé que sí. Yo sé que sí la han escuchado. Y por un lado usted escucha que Dios está en el control, y por un lado usted escucha, como había dicho Dios, no temas, ¿verdad? Yo voy a destruir tus enemigos. Y viene el enemigo y dice, no es cierto, yo soy más poderoso, ¿verdad? Y vas a morir, y vas a caer, y no te vas a levantar, que vas a caminar con Dios, jajaja, ¿verdad? Que vas a llegar a la esposa, no, que vas a poder vencer tal pecado, no, es un pecado cíclico, y tú no vas a escapar de este ciclo de pecado. Que vas a poder sanarte, no te vas a sanar, te vas a morir. Y esas fueron cartas que le mandaron al rey. Pero dice el versículo 14, y me encanta, que Ezequías tomó esas cartas. Ezequías tomó, voy a tomar este sobre, ¿verdad? Como símbolo. Imagínense que aquí está, y aquí estaba escrito toda la amenaza. Y aquí estaba escrito todo lo que el enemigo decía. Y de pronto, ¿verdad? Y él las tomó. Dice la versión 60, que una vez que las leyó, subió a la casa de Dios y las extendió delante de Jehová. Ven, Sofía, tantito. Imagínense que a ti te dieron malas noticias, que vino el enemigo a decirte que no vas a poder caminar con él, que vinieron los problemas y que para ti está escrita la muerte, la destrucción y que no vas a tener un buen final. ¿Te imaginas? Y pongo a Sofía de ejemplo. Y ella puede ser usted o puedo ser yo. Y dice, hija, que el rey Ezequías vino a la casa de Dios y extendió, pasa aquí y ponlas ahí en el altar. Y las extendió, ¿verdad? Y le dice, y comenzó a orar. Y fíjese lo que dijo Ezequías: Jehová Dios de Israel. Ahí lo tienen en la pantalla. Que habitas, ¿en dónde? Entre los querubines. Él conocía la presencia de Dios. Él conocía dónde estaba la presencia de Dios en el arca, hermanos. Había probado la presencia de Dios. Por eso puedo decir, Jehová Dios de Israel, que habitas, ¿dónde? Entre los querubines. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de ese rey, de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y es verdad, Señor, es verdad, los reyes de Asiria destruyeron pueblos. Es verdad, Señor, el enemigo ha hecho mucho mal, ¿verdad? Hicieron tantas cosas, quemaron hombres, quemaron dioses. Pero dice el 19, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te suplico de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y entonces usted y yo venimos al Señor. ¿Y qué cree que suceda con una oración así? ¿Qué cree que... Gracias, Señor. ¿Qué cree que suceda con algo así? El problema es que a veces
nos quedamos con el mal sentimiento, nos quedamos con lo que está sucediendo. Y Ezequías vino y expuso su problema al Señor. Ezequías vino y clamó a Dios. Fue al lugar correcto. Santo es su nombre. Y Dios no se tardó en contestar. Y la palabra para Ezequías fue: lo que me rogaste acerca de Sennacherib, el rey de Asiria, he oído. Y cuando Dios nos dice que ha oído, es porque Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Qué emoción, qué emocionante. Pero no perdamos de vista que Ezequías se conducía como rectamente. Ezequías era un rey que guardaba los mandamientos de Dios. Y cuando cuando Dios permitió esta situación, porque todo está en el control de Dios, hermanos, pero él estaba haciendo lo correcto, al momento en que clamó, fue oído. El Éxodo 20. Ay, la bendición, la maldición. Ay, que me porte bien, ¿verdad? ¿Sabes qué va a pasar? Cuando venga un problema y tú clames al Señor, Él va a oír. Él va a oír y Él va a contestar, no lo que nosotros queremos. Él va a contestar de acuerdo a su voluntad. Pero Él va a enviar una respuesta. ¿Sabes qué? Yo he escuchado. Tal vez, no sé, te voy a salvar de la angustia. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Es poderoso, hermanos. Es poderoso. Dice el 22. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado?, le dice el rey. ¿Y contra quién has hablado alto? Y has alzado en alto tus ojos contra el Santo de Israel. Cuando usted y yo estamos bien con Dios, y esto quiero dejar claro acerca de todo lo que vimos de los reyes, lo que nos queda, hermanos, de lecciones. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Voy a caminar rectamente con el Señor. Me voy a poner a cuentas con Él. Porque si yo estoy bien, si yo soy libre, si yo camino con Dios, el día que yo clame, Dios me va a oír. Dios me va a responder. Y tal vez tarde un poco su respuesta, pero yo sé que Él me está escuchando. Yo sé que Él me está oyendo. Y si se ponen contra mí, no se están poniendo contra mí. Dice el Señor, ¿contra quién? ¿Contra quién vituperó el enemigo? ¿Fue contra Ezequías? No fue contra un rey. Hermano, usted y yo no somos importantes. El enemigo viene, ¿sabe por qué? Porque con lo que él hace para angustiarnos es para blasfemar el nombre de Dios. Es para que Dios quede mal. Porque no se trata de nosotros, se trata ¿de quién? De Dios. Si nosotros vivimos bien, le estamos dando gloria a Dios. Pero si algo hacemos mal, el nombre del Señor es vituperado, es blasfemado. ¿Me explico, hermano? Y por eso le dice, tú te pusiste contra el Santo de Israel, pero ¿sabes qué? No vas a poder, vas a morir. Y sabe que a Ezequías después le dice, tú vas a plantar, tú vas a comer, tú vas a tener abundancia, no te preocupes. Pero era alguien que guardaba y amaba los mandamientos de Dios. Amén. Para no hacerse las más largas, en el verso 35, este es el final del enemigo de Ezequías y del reino. Dice, y aconteció que la misma noche salió ¿quién? El ángel de Jehová, e hirió en el campo de los asirios 185,000, y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se partió y se fue, y tornó a Nínive y donde estuvo. Y aconteció que estando él adorando en el templo de su ídolo, Rosh, su dios, Adramel y Serasar, sus hijos, lo hirieron a cuchillo. Triste final.
triste final. Pero cuando alguien se pone contra Dios, créanme, que no termina bien. No termina bien. Pero Dios libró a Ezequías. Y vuelvo al punto, y este rey amaba a Dios, y de alguna manera sabía orar. Y ahora sí, vamos a la historia con la que quiero cerrar. Ezequías, en el capítulo 20, cae enfermo. Pasó todo esto y se enfermó. Y viene el profeta Isaías. Esta historia se desarrolla en el tiempo de Isaías. Y dice en el 1, a mitad del versículo 1, Jehová dice así: dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Ya Ezequías, ya viviste, ya peleé batallas por ti, pero toda vida tiene un final. Y te vas a morir. Hermanos, usted y yo no tenemos la vida asegurada, lo sabemos. Mueren a veces personas tan jóvenes que nos sorprenden con su muerte. Y a veces gente muy, muy mayor sigue viviendo. ¿Verdad? Porque no está en nosotros. Dios tiene nuestros días. Solamente tenemos que estar preparados y en comunión con Dios para en cualquier momento, aunque no nos guste la idea, y por otro lado sí, poder partir y que nada nos ate. O que si usted partiera en este momento, y le hago la pregunta, si Dios viniera y le dijera, como Ezequías, ya dispone de tu casa porque has de morir, ¿estaríamos tranquilos? ¿Estaríamos en paz? O todavía hay cosas, hay cosas que perdonar, hay cosas que ordenar. No me conteste, usted sabe la respuesta. Pero Ezequías amaba a Dios, y Ezequías había tenido victorias que Dios le había dado. Y dice el versículo 2 que cuando él escuchó esta palabra, él simplemente volteó su rostro a una pared y comenzó a orar. Conocí a Dios. Dice, y oró a Jehová. Y aquí vienen, ¿verdad?, registradas las oraciones de Ezequías. Pero si no sabemos orar, pues aquí está, la Biblia nos enseña hasta cómo orar. Dice, ruégote, oh Jehová, ruégote, hagas memoria que han dado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Pero ¿cómo empieza su oración? Como un ruego. ¿Mande? Claro, la gente dice, voy a estar bien porque yo decreto, yo impongo. No, sabemos que eso pues no es así. La oración es ¿qué? Un ruego. Aleluya. Es como vino y puso, ¿verdad?, y extendió las cartas malas delante de Dios y comenzó a clamarle a él. Vino la situación, te vas a morir, y comenzó ¿a qué? A rogar, te ruego. Y aunque él había hecho las cosas buenas, y sí lo dice, he andado delante de ti, Señor, lo más recto que he podido, yo te ruego. Y no una vez dice, ruégote, oh Jehová, ruégote, te acuerdes de mí. Por favor, Señor, te lo suplico. Y esto me recuerda a 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare. Pero a veces nuestro orgullo es ¿qué? Más grandote, amplio totote, alto totote y profundo tote. Y creemos que porque yo soy fulanito y porque me he portado bien, ya Dios tiene que hacer. No, hermanos. Ezequías hizo un ruego. Y luego dice aquí este verso 3, no hemos terminado, pensé que estaba acá. Dice, y lloró, léelo conmigo, y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Se humilló, rogó
y lloró. ¿Sabe el poder que tienen las lágrimas delante del Señor? Pero no las lágrimas de berrinche, no las lágrimas de amargura, no las lágrimas de miedo, las lágrimas de gratitud por lo que el Señor ha hecho, las lágrimas de saber quién es Él. Y Ezequías lloró, y las lágrimas de ruego al Señor. Y me encanta Ezequías porque Dios lo oía. Dice el 4, y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, fue palabra del Señor. Y le dice: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he, ¿qué? Oído. Yo he oído. Y es una segunda vez que a un rey Dios le dice: yo he, ¿qué? Oído. ¿A quién oye Dios? ¿Se acuerda que el domingo, fue el pasado, el antepasado, platicamos de la gente a la que Dios no oye? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes Dios no oye? Ay, los agarré. A ver, ¿a quiénes Dios no oye, hermanos? Sí, hermano, a los soberbios. ¿A quién más? ¿A quiénes Dios no oye? ¿Se lo recuerdo? A los mundanos, a los que les encanta el mundo. Dios no oye a los soberbios. Dios no oye a los que obran en la impiedad, a los que no tienen santidad. Dios no los oye. Ya se me olvidó una. Pero Dios no te va a oír. Y Dios dice claramente en la cita, ¿se acuerdan que vimos? Por eso son importantes las notas. Yo no voy a, ¿qué? Yo no voy a escucharlos. Yo no voy a escucharlos. Fíjense, les recuerdo. Dios no oye a los orgullosos o soberbios. Dios no oye a los mundanos. Dios no oye a los rebeldes. Y Dios no oye a los que viven en pecado. Pero aquí mi Biblia dice que cuando Ezequías oró y que él amaba los mandamientos de Dios y que él caminaba rectamente y que él obedecía y que tenía integridad, que en cuanto él oró, Dios contestó: yo he oído. Hermanos, créanme, a lo mejor suena repetitiva, pero esta es una super llave, que si usted y yo la tomamos, créanme, nuestras oraciones son contestadas, van a ser contestadas. Dios va a estar inclinando, ¿qué? Su oído. Y entonces clamarás y Él dirá, ¿qué? Heme aquí. ¿En qué te puedo ayudar? Cuando camines rectamente. Y dice, yo he oído tu oración y he visto, ¿qué? Tus lágrimas. Y he visto que tus lágrimas, cuando tú y yo venimos con un corazón sincero, arrepentido, con un corazón honesto delante de Dios, entonces empiezan a fluir, ¿qué? Lágrimas. Lágrimas. Y el Señor ve esas lágrimas. Pon tus lágrimas, pon mis lágrimas ¿en qué? En tu redoma. Y Dios vio, he aquí, y esta es la respuesta de Dios, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Mira, hermanos, créanme, es historia, pero es poderoso, porque Ezequías caminó recto. Y para él estaba de alguna manera quizá determinado cosas muy malas. Y vino el enemigo a decir cosas muy malas para él, para su casa. Y algo que hemos visto en estos libros de los reyes, si algo nos deja, y vuelvo a repetirles, es eso. Las herencias a veces tan malas que cargamos. Los pecados a veces tan repetidos. Esas cadenas de pecado que a veces no se pueden cortar. Esas decisiones a veces tan malas que se han tomado en la vida por lo que usted quiera.
y que llevan a nuestra vida, que llevan a nuestra familia a la destrucción y a la muerte. Pero una cosa sí sé, Ezequías había decidido en algún momento de su vida caminar con Dios, caminar rectamente, independientemente de su pasado, independientemente de sus padres, de sus abuelos, independientemente de lo que haría su hijo, porque después su hijo, si usted sigue leyendo, hace lo malo y viene la destrucción en tiempos de su hijo y se cierra el libro y se los llevan cautivos a Babilonia. Pero él sabía orarle a Dios, él sabía clamarle por misericordia, él sabía rogarle por su vida, él sabía llorar delante de Dios, él sabía decirle a Dios, interceder, ¿verdad? Y decir: Dios, ten misericordia. Mira, tú has oído lo que dijo el enemigo. Señor, mira, he amado tu ley. Señor, ten misericordia. Y Dios escuchó y respondió. ¿Cuál es la lección? Si usted y yo estamos aquí, es porque de alguna manera tenemos que aprender, o se ha aprendido, o estamos aprendiendo a clamar misericordia, a pedir perdón y a ser libres de tantas cosas, de tanto odio, de tanto resentimiento, de pecados, de cosas incorrectas, de pasados oscuros y tenebrosos, de cosas que si se dijeran, de cosas que usted jamás quisiera que se dijeran en público, que no quisiéramos que nuestra vida se expusiera. Pero una cosa sí sé, que Dios está teniendo misericordia y redención, y que a partir de allí, mis hermanos, a caminar con Dios y a seguirle adelante, porque hay mucho camino que recorrer, hay una estatura en la cual crecer, pero que yo no voy a poder crecer es un engaño, que solamente por creer que estoy aquí y por creer que ya escuché, Dios ya lo está haciendo en mí. Tú no te preocupes, ¿verdad? Y podríamos tomarnos de una cita bíblica: el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar, y tú no te apures, síguele como vas, al cabo que Dios, cuando llegues allá, lo va a hacer en ti. Si yo me arrepiento, si yo amo los mandamientos de Dios, no importa el momento, pero si tomo la decisión hoy y empiezo a caminar en rectitud y empiezo a tomar las decisiones correctas, entonces sí, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a completar hasta el día de Jesucristo. Pero necesito necesito hacer. Esto no sucede por ósmosis, no sucede por ley de la atracción, no sucede por decreto, no sucede sucede por mi caminar. ¿Sí, mis hermanos? Están bien serios. O ya los enredé, ya los aburrí. Bueno, si ya los aburrí, pues perdónenme, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, hermanos. Dios tuvo misericordia. La señal que tuvo Ezequías fue que la sombra retrocedió 10 grados y hasta el día de hoy esos minutos faltan en un día completo, dice la NASA. Fue real, pero bueno, es otra historia. Dios lo sanó, Dios dio un remedio. Él dice: le van a poner masa de higos. Dice el versículo, quizás un detalle, no lo voy a pasar por alto. Dice el 7, y dijo Isaías: tomad, ¿qué? Masa de higos. Y tomándola, pusieron sobre la llaga y sanó. ¿De qué nos habla el higo? Y no voy a entrar ahí, pero el higo nos habla de sinceridad. ¿Con qué sanó Ezequías? Siendo sincero. Y les digo, parezco repetitivo, y a lo mejor los que me escuchan van a decir: ay, siempre dice lo mismo, Reyes y demás, y siempre nos llama a ponernos a cuentas con Dios. Ya sé lo que va a decir. Seamos sinceros con Dios.
Y cuando esa masa de sinceridad se ponga sobre la llaga, ¿cómo es una llaga? Algo que supura, ¿verdad? Algo que duele, algo que está ahí que no ha podido sanar, algo feo. Cuando seas sincero delante de Dios, vas a sanar. Va a sanar tu corazón. Va a sanar tu familia. Vas a sanar tú. Vamos a estar bien. Seamos, ¿qué? Sinceros. Seamos honestos con Dios. Y Ezequías sanó. Y a su tiempo, pues se fue con Dios, ¿verdad? Porque no iba a ser eterno. Pero yo le aseguro que esos 15 años que Dios le dio de más, los vivió gozoso, los vivió agradecido, los vivió bien, había sido sano. Y todas las cosas nos traen una enseñanza, y no solo de haber sanado de una enfermedad, sino de su corazón, de su corazón. Y tal vez usted tuvo una vida tremenda, o tuvimos vidas tremendas, pero lo que vivamos con Dios son como esos años extras. Vivamos los sanos, vivamos los contentos, vivamos los sinceros, amando a Dios. Amén, hermanos. Pongámonos poquito de pie, porque ya los veo cansaditos. ¿Sabes? Esa masa de higos alguien la tenía que hacer. Usted y yo necesitamos esa masa de higos. Y es esa honestidad, es esa sinceridad. Sea sincero con Dios. Y tal vez, yo no sé, ¿verdad? A veces el Señor trae su palabra, uno no sabe. ¿Qué es lo que ha estado batallando en la semana? ¿Qué voz del enemigo vino a su mente, a su vida? Y quizá haya sido sincero con Dios y viene el enemigo y dice, pero nada cambia. Pero no pasa nada, mira, sigues igual. Como quiera el mal te va a alcanzar. Como quiera las cosas suceden. Alguien nos decía a mi esposo y a mí en la semana, es que he orado y me he metido tanto en la oración. No es de aquí. Que me siento debilitado y sucedieron cosas tremendas en mi casa. Yo creo que porque he orado, yo creo que porque he sido sincero, yo creo que porque han pasado cosas. Y le decía a mi esposo, no te engañes, que no te engañe el enemigo. Gracias a que has orado, gracias a que te estás sincerando, gracias a que ha cambiado tu vida, no han sucedido cosas peores. Y gracias, hermano, a que estamos queriendo caminar con Dios. Y si algo malo pasa, créame que no es en la magnitud que iba a suceder. Créame. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar a Dios. ¿Sí? Demos gracias al Señor. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitiste aprender, Señor, sobre la historia. Porque aquel Señor Dios que desconoce la historia es propenso, Señor, a repetirla. Pero tú, Señor, eres un Dios que rompe patrones, Señor, que nos hace libres de cadenas, Señor Dios, que nos da buenos ejemplos, Dios. Amado Dios, y quizá el mal estaba determinado para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para los hijos, Señor, para toda la familia, Señor, para mis hermanos aquí en Jerez, para la iglesia, Señor. Pero tú, Señor, eres fiel, Señor, y nos llamas a ser sinceros, nos llamas al arrepentimiento. Y aquí está, Señor, nuestra vida. Aquí está, Señor, lo que se ha dicho, aquí está, Señor Dios. Quizás lo que el enemigo ha querido, Señor Dios. Pero tú tienes la última palabra, Señor, sobre nuestras vidas. Solo permítenos, Señor, poder decir como Ezequías, Señor, yo he amado tus mandamientos. Señor, yo he caminado contigo. Padre eterno, gracias por los nuevos comienzos. Gracias, Señor, por la libertad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor Dios,
por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Sigue haciendo tu obra, Señor Dios, en tu pueblo. Y pon sanidad, Señor Dios. Aún, Señor, en la llaga más terrible, Señor, tú tienes el poder de sanar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Quizá te sientas todavía a lo mejor con alguna llaga o con algo. Dile al Señor, sáname, Señor. Sáname. Trae sanidad a mi corazón. Trae sanidad a mi alma. Trae sanidad a mi espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.